Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas, a toda la corporación por acompañarnos en esta presentación de los presupuestos que acabamos de aprobar en el marco del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, los presupuestos para transformar Tenerife en el año 2025, unos presupuestos ambiciosos. Pero permítanme, el vicepresidente y yo y toda la corporación deseamos, en primer lugar, antes de comenzar esta rueda de prensa, trasladar nuestras condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia que está ocurriendo en Valencia. Como saben, ya superan más de 60 fallecidos y más de un centenar de personas desaparecidas. Y en este contexto me gustaría decir que el Cabildo de Tenerife, coordinado por el Gobierno de Canarias, vamos a desplazar 2 dotaciones de bomberos de 18 personas, un equipo de rescate acuático y otro de drones, y en este momento, pues ya en cuanto nos activen, saldremos para Valencia y nos unimos al equipo que está desplegado en la zona para poder rescatar a las personas que pudieran estar desaparecidas y ayudar en las labores de recuperación de la situación que se está viviendo en Valencia. Trasladarle, por tanto, nuestra solidaridad al pueblo valenciano y bueno, sin más, pues agradecerles a todos ustedes que recojan el ofrecimiento que ha hecho el Cabildo de Tenerife. Como les decía, hoy el vicepresidente y yo vamos a poder desgranar punto por punto los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife. Es un presupuesto, como les decía, ambicioso, y en ese marco pues se van a desarrollar. Lo primero que me gustaría decir es que estos presupuestos tienen una visión, que era aquella que teníamos cuando suscribimos el acuerdo de gobierno entre el Grupo Popular, el Partido Popular y Coalición Canaria, esa visión transformadora, dinámica, moderna, capaz de trabajar intensamente con ilusión para poder impulsar la isla de Tenerife, una isla que se encontraba estancada, varada, una isla que era necesaria retomar el impulso que nunca debió perder. Por eso estos son unos presupuestos ambiciosos los que hoy les presentamos, con ese impulso transformador y que ascienden a una cifra récord, una cifra que son los 1.127 millones de euros. Esa es la cifra de los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife, 1.127 millones de euros, que supone un crecimiento de un 8% respecto a los 1.044 euros del presupuesto del 2024, de los presupuestos en curso. Es decir, en 2025 presentamos unos presupuestos ambiciosos de 1.127 millones de euros, que no solamente consolida el crecimiento del año pasado, sino que crece de forma notable, como digo, un 8%. Si vamos a la cifra del consolidado, es aún más. Como saben, la estructura del Cabildo Insular del Tenerife no solamente es la tercera institución administración local en toda España, solo por detrás de Madrid y Barcelona, sino también tenemos entes públicos. El presupuesto consolidado es también un presupuesto importante, 1.230 millones de euros de presupuesto consolidado. Como les decía, son unas cuentas ambiciosas, es el presupuesto con mayor capacidad de inversión de la historia, un presupuesto para reactivar Tenerife con una inversión de 326 millones de euros. También, vicepresidente, un presupuesto orientado hacia el presupuesto de quien más lo necesita, un presupuesto social. Es el área en concreto, la de Águeda Fumero, la que más crece, un presupuesto que para atender a los más vulnerables destina 368 millones de euros. Y la tercera política, para nosotros también muy importante, es el gran reto de la movilidad. Por lo tanto, destinamos 234 millones de euros a una apuesta firme por una movilidad más sostenible, donde el transporte en guagua, también el impulso de los ferroviarios, tiene un protagonismo en estos presupuestos.
El contexto en el que se desarrolla el presupuesto, el contexto general, es un contexto de una enorme incertidumbre. Como saben, el Gobierno de España no es capaz de sacar adelante sus presupuestos. Estamos con presupuestos prorrogados desde el año 2023 y todo parece indicar que también prorrogarán los presupuestos en 2025. En este contexto complicado, también en el plano de la inestabilidad geopolítica, con el conflicto en Oriente Medio, también la continuación de la guerra del conflicto entre Rusia y Ucrania y esas previsiones de ingresos moderadas que nos traslada el Gobierno de Canarias, que hoy presentaban sus presupuestos con un crecimiento de un 3,3%, afrontamos desafíos importantes y el Cabildo de Tenerife lo hace con un presupuesto récord de 1.127 millones de euros, creciendo un 8%. El contexto socioeconómico insular es importante y es importante porque tenemos una población que sigue creciendo la población de Tenerife y no es un crecimiento vegetativo, es que crecemos en personas que vienen de otras nacionalidades y también de la nacionalidad española a vivir en la isla de Tenerife. Ya somos 944.000 personas, casi 1 millón de personas las que viven en la isla de Tenerife. Y en ese contexto que sigue creciendo la población, sí tengo que decir que hay un punto de inflexión en los 15 meses que llevamos gobernando. Respecto a la renta per cápita, recuperamos en el último año renta per cápita en la isla de Tenerife. Se había caído 5 puntos respecto al conjunto de Canarias y en el último año crecemos 1 punto, es decir, recuperamos peso en nuestra economía y esto es importante debido al impulso económico que le ha dado determinados sectores económicos, vicepresidente, y eso se debe a la diversificación de nuestra economía. Así es, presidenta. Buenos días a todos. Nos comprometimos a activar Tenerife y los datos van corroborando que efectivamente el Cabildo vuelve a ser ese pulmón que activa economía, que contribuye a la generación de riqueza, que contribuye a la contratación y al empleo y que, por tanto, a su vez, también de forma estratégica está contribuyendo a aminorar la dependencia que históricamente hemos tenido del sector servicios. Los datos corroboran que allí donde era más necesario, reforzando el sector primario, hemos cumplido la tarea y el presupuesto así lo refleja de nuevo. Pero que también, estimulados correctamente, los sectores comercial e industrial, esta vez con una política inédita específica, han conseguido también repuntar hasta el punto de crecer en torno al 11%. Por tanto, consiguiendo esto también contribuimos a otro fin que tiene la política pública, que es generar empleo y empleo de calidad. Sí, y la verdad es que nos encontramos una isla en la que había un 22% de desempleo. Estábamos muy por encima de la media de toda Canarias. Hace 15 meses, en el primer trimestre del 2023, teníamos una tasa de desempleo en Tenerife de un 22%, muy por encima de la media de Canarias, y a día de hoy hemos conseguido bajar 6 puntos esa tasa de desempleo, impulsando políticas económicas que permiten generar empleo, una generación de empleo que nos ha permitido tener una cifra récord nunca vista desde hace 20 años, cuando fue la crisis financiera, una tasa de desempleo que a día de hoy se sitúa en el 13,3%, lo que nos permite afirmar que estamos en el buen camino, un camino de recuperación, y ese es en el contexto social y económico en el que queremos seguir impulsando con esta herramienta que son los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife. Siempre hemos dicho que el Cabildo de Tenerife es un cabildo que está para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en un equilibrio territorial que favorezca esa reactivación. Son unos presupuestos que están hechos para las personas y, sin lugar a dudas, pues vamos a ver una apuesta decidida por la inversión, precisamente para seguir generando capacidad en nuestra economía, para seguir generando empleo. Hay una medida que la vamos a contar que nos permite la optimización de la ejecución desde el principio de año. Este presupuesto, como ya hicimos el año pasado, se aprueba para que entre en vigor en los primeros días del mes de enero, pero también vamos a una operación de crédito
importante que nos permite también tener disponible ese crédito desde las primeras semanas del año, lo que nos permite seguir con ese crecimiento y la dinamización de la economía. Por lo tanto, esa operación que está inmersa también en la ejecución presupuestaria nos va a permitir tener una optimización de la ejecución desde el principio de año, y esto es importante para seguir con la dinamización de la economía. Y después algo que ya había dicho, consolidamos el incremento presupuestario del año pasado, que era muy importante, con un crecimiento. Estos presupuestos consolidan el crecimiento del año pasado, un crecimiento de un 12%. Como podemos ver en la ficha siguiente, vemos que son unos presupuestos que queremos para poder abordar grandes retos. Así es, Presidenta. Con estos presupuestos estamos listos para abordar los grandes retos de la isla, pero el primero de todos es estar a la altura, como bien indica la diapositiva, a la altura de la isla y de su población, de sus necesidades. Por tanto, partimos de una política que se basa en la estabilidad institucional, en la seriedad y en la responsabilidad, en el rigor que necesitaba recuperar esta isla para poder proyectar toda su capacidad y volcarla en eso en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, abordar el reto de la movilidad es indudablemente una de las motivaciones con las que se aborda la gestión de este presupuesto. Una movilidad que se concentra en potenciar el transporte público, el transporte modal, hacerlo de una forma en la que contribuyamos a reducir desplazamientos en nuestras vías. Hacerlo también con una visión global donde la familia sea en el centro de la acción del Cabildo, con cuidados específicos, con asistencia donde se necesita, y hacerlo, por supuesto, también con un criterio de especialización. Pero, por supuesto, que el medio natural y el sector primario, tan castigados por las circunstancias en estos últimos tiempos, requieren de una atención especial en este presupuesto, con políticas decididas para recuperar la masa forestal, para recuperar ecosistemas y también la actividad económica en ese entorno, y hacerlo con el compromiso con los profesionales del sector primario. Y, por supuesto, como decíamos antes, una economía diversificada contribuirá mejor a la generación de riqueza en todos los ámbitos, en todos los sectores de la población de la isla. Por tanto, este presupuesto también se traza como gran objetivo generar oportunidades para todos y para todas. Como vemos, decía el vicepresidente, son muchos los retos, los queremos abordar y lo hacemos con valentía y con el coraje que requería de tomar decisiones que nos permitan ser mucho más eficaces en la gestión de nuestro presupuesto y en el crecimiento de ese presupuesto. Vemos como con respecto al año 2024 hay un crecimiento de un 8%, pero si nos vamos al último presupuesto socialista hay un crecimiento de un 21%. Por lo tanto, hay una apuesta por seguir creciendo, especialmente, como veremos ahora, en la inversión, y un presupuesto en el que hay una apuesta por lo público y una apuesta por la dinamización de la economía a través de de la capacidad que nos da los presupuestos del Cabildo. Vemos como en las pantallas que tienen la distribución por capítulos, se crece prácticamente en todos los capítulos, pero sin lugar a dudas el mayor crecimiento, como les indicaba, es el crecimiento de la inversión, que crece un 23% con esta operación que se realiza para llegar a esa cifra de 1.127 millones de euros. Esa operación como decíamos, es una operación de crédito de 70 millones de euros, una inversión extraordinaria que se inyecta al presupuesto de ejecución, llegando a los 326 millones de euros de inversión total de los capítulos 6 y 7. Esa operación ha sido desgajada del presupuesto, de manera que se realiza ahora precisamente para que sea incorporada desde las primeras semanas del año y puedan no esperar a toda la operación de crédito. Esa operación de crédito queda integrada en el presupuesto y es una inversión extraordinaria de 70 millones de euros que nos permite el mayor despliegue inversor en la historia del Cabildo. Estamos hablando, y esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho, porque si hablamos del despliegue inversor tenemos que ver cómo se comporta la inversión y el gasto por habitante, y vemos que el Cabildo de Tenerife, a partir de la entrada del nuevo grupo de gobierno, hay una proyección de la inversión muy potente, muy importante, cuando el gasto es un gasto sostenible, sostenido en el tiempo, importante porque el Cabildo tiene que atender
a las personas más vulnerables, tiene que atender gastos que son importantes, pero sin lugar a dudas hay una trayectoria importante respecto a la inversión que se ve renovada en este presupuesto, superando los 326 millones de euros. Pero más que los presupuestos, como decíamos, importan las políticas. Hemos visto el presupuesto por capítulo y ahora vemos el presupuesto por los grandes ejes que tiene, los grandes objetivos, los grandes retos de este Cabildo. Hablamos del presupuesto. Voy a pasar muy por encima porque tenemos otras pantallas donde se ve con mayor claridad, pero vemos ahí el presupuesto de movilidad sostenible se incrementa en un 6%, con respecto al 2023 un 8%. El presupuesto de medio natural consolida el crecimiento del año pasado. Y si lo ven respecto al último presupuesto socialista, crece casi un 30%. Fíjense en los crecimientos, yo creo que muy importantes, de las políticas sociales que tienen que ver con el apoyo a las familias y la acción social. Es un presupuesto que crece en un 9% respecto al año pasado, pero incluso respecto al anterior gobierno crece un 17%. En la siguiente pantalla vemos, como decía, la apuesta por el medio ambiente, la sostenibilidad, el sector primario, que también tiene un crecimiento notable, pasando del 16% respecto al anterior gobierno socialista. Y a mí, bueno, pues me gustaría destacar, después lo hará el vicepresidente, yo creo que aquí es importante destacar la apuesta por las políticas de industria y aquellas que entendíamos que teníamos que reactivar de forma importante. Estos 1.127 millones se van a palpar en actuaciones concretas en estos ejes de gobierno, porque tenemos un Cabildo más moderno. En el conjunto del presupuesto del Cabildo, todas las políticas que tienen que ver con el impulso de los más de 7.000 trabajadores, empleados públicos del Cabildo, supone el 10% en el conjunto del peso del presupuesto. Aprovechamos las ventajas de una institución, bueno, pues para mejorar su funcionamiento en temas muy, muy concretos, como puede ser, lo hemos dicho, hay un incremento importante en el fortalecimiento de las políticas destinadas a los empleados públicos, a los acuerdos sindicales, promoviendo su carrera profesional mediante el sistema de productividad progresiva. También hemos actualizado, y dará cuenta el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, de la actualización del reglamento orgánico de funcionamiento de la institución, dotándonos de herramientas mucho más eficaces que permitan llegar de forma más sencilla a la ciudadanía, modernizando las bases de ejecución presupuestaria. Esto es un gran hito también en el presupuesto del Cabildo de Tenerife. La creación, nos habíamos comprometido con esa descentralización del Cabildo, la creación de los edificios múltiples descentralizados del área metropolitana y un apoyo técnico y jurídico y de recursos humanos para aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes. Uno de los grandes retos y desafíos de esta corporación, cuando suscribimos el acuerdo de gobernabilidad, era mejorar la capacidad de cómo nos movemos en esta isla. Y hay una gran revolución verde en marcha, a través de TITSA, a través de Metropolitano, a través de los sistemas sostenibles de movilidad. Vemos que dentro del conjunto del presupuesto del Cabildo, la movilidad supone un peso de un 21%, con 234 millones de euros que se destinan a políticas concretas de movilidad. Por un lado, la gratuidad del transporte público, que va a seguir siendo una de las políticas más importantes del Cabildo. Por otro lado, se refuerza la política de guaguas de TITSA con un incremento de las guaguas lanzaderas. Hay un incremento del 8%, y si miramos el presupuesto del Partido Socialista, bueno, pues un incremento de un 9% respecto al 2023. También se van a ver reflejados en estos presupuestos ese concurso de ideas del Tren del Norte y los servicios de conservación, mantenimiento de paradas, y no se nos puede olvidar también el impulso a los proyectos de parking, de aparcamiento disuasorio. Y respecto a las políticas de carreteras, hay un crecimiento también respecto al año pasado de un 4% y respecto al 2023 de un 6%.
Llevamos la licitación de los carriles Busbao, tanto desde el hospital del Hospital Universitario Las Chumberas por la TF5, también la instalación de sistemas inteligentes de gestión de tráfico en la TF5, también en la TF1. La gestión de estos, finalizaremos los carriles directos de acceso tanto al polígono de Güímar como también al Médano, y más de 30 proyectos de rehabilitación de carreteras, incluidas las que ya se han impulsado, como es la mejora del firme de la TF1 y de proyectos de actuación paisajística también en las carreteras. Pero sin lugar a dudas, una de las políticas importantes es la que tienen que ver con las familias, y por eso es la que más peso tiene en el conjunto del presupuesto del Cabildo de Tenerife. Y efectivamente, Presidenta, podemos decir sin lugar a dudas de que estamos ante el presupuesto más social de la historia del Cabildo, que moviliza nada más y nada menos que 368 millones de euros, un tercio del total del presupuesto de gastos del próximo ejercicio, para políticas de atención a las familias y particularmente dentro de ellas a las personas que más lo necesitan. Pero el crecimiento además se produce de una forma estratégica, creciendo no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad. Por eso se incrementan los recursos humanos con los que se presta esa atención directa a las personas. Por eso también crecen los recursos. Tenemos la posibilidad, y lo hemos comprometido así, de desarrollar de nuevo el Plan Integral de Atención a las Personas Mayores, a nuestros seniors, a esas personas que vieron como hace unos meses presentábamos Islenior, ese nuevo instrumento, esa nueva herramienta con la que volver a dotar de políticas activas y para un acompañamiento que evite la soledad y favorezca el envejecimiento activo de tantas personas en Tenerife. Pero si hay que poner atención en algún ámbito, tiene que ser en el de las violencias. Y en este caso se impulsa nuevamente las políticas contra las violencias de género, en un crecimiento global de toda la red que a lo largo y ancho de la isla va a prestar mejores servicios a las personas que lo necesiten así. Pero sin perder de largo un punto, el de la accesibilidad universal. Se lo debemos a todas las personas que han visto limitada de alguna forma su posibilidad de involucrarse de manera activa, de la forma deseada en la sociedad. Por tanto, esa política, la de accesibilidad universal, no solamente se va a incrementar, sino que va a ser más partícipe de forma transversal de todas las políticas con las que se impulse la acción social. Pero, sin lugar a dudas, si alguien protagoniza esa acción social, son las entidades del tercer sector, a las que se le insuflan nuevos recursos, a las que se le da más protagonismo en la atención especializada, donde los cuidados están en la punta de lanza de todo lo que tenga que ver con el impulso a las políticas que están en el anillo de protección social de la isla. Porque pensamos en las familias, y las familias desde diferentes ángulos van a ser muy protagonistas de esta rueda de prensa y del presupuesto del próximo año. Especialmente aquellas que tienen problemas para acceder a una vivienda. Y justamente de vivienda el Cabildo ha querido hablar mucho en estos últimos tiempos, se ha implicado también con una política inédita de impulso a la movilización de recursos en materia de vivienda en toda la isla, y no solamente la vamos a mantener, sino que, como verán, la vamos a impulsar. Va a crecer y va a permitir que, por primera vez en la historia, el Cabildo de Tenerife, como primer cabildo que lo haga, se abre a la posibilidad de construir directamente promoción de vivienda pública. Y lo va a hacer haciéndolo convivir, valga la redundancia, con los programas que ya se impulsaron en este ejercicio pasado. El Activa Suelo, el Activa Vivienda, que tan buenos resultados está haciendo en la afloración de recursos inmobiliarios, de recursos habitacionales en los municipios de la isla. Por tanto, una política que también vertebra la isla de Tenerife. Se incrementan las cuantías en el ámbito de la acción social, un 18% sobre el presupuesto anterior del Partido Socialista. Crece con respecto al pasado en un 10%. Y en el capítulo de vivienda, el crecimiento, como de forma coherente hemos propiciado, alcanza un crecimiento de más del 100% sobre el presupuesto socialista, el 104%. Y con respecto al pasado ejercicio, en términos relativos, el crecimiento ronda el 60%, como ven en la diapositiva. Presidenta, con esto seguimos haciendo también el impulso de las políticas que acaban redundando en las familias desde el ángulo social y también de la inserción. Y como decíamos, si pensábamos en la familia, estamos pensando sobre todo en aquellos que necesitan mayor apoyo también a través del cheque guarderías, que ha sido una política inédita, nueva, novedosa desde que entró este grupo de gobierno. Somos
la administración, la institución local que mayor política de becas, que más recursos destina a la política de becas en toda España. En toda España, me gustaría destacarlo. Hay un incremento muy importante respecto al último presupuesto socialista de un 27%. Seguimos fomentando la empleabilidad de los que más lo necesitan, seguimos apoyando a las familias a través de las políticas de becas, seguimos trabajando con las personas que más lo necesitan, especialmente en aquello que tiene que ver con la prevención y el fomento de la salud, y especialmente a los hábitos y conductas saludables y a la salud mental, con una consejería específica como es la de Educación para la Prevención y con la aprobación del segundo plan de Casas de la Juventud de Canarias. Son todas políticas transversales que, independientemente de los recursos que suben y lo hacen de forma importante, como hemos visto, en apoyo a las familias, pues lo hacen también en estas políticas. Me gustaría decir que en este punto que aquellos que dijeron que no dejarían a nadie atrás, dejaron a los mayores, dejaron a los jóvenes, y este nuevo gobierno, el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, presentamos unas presupuestos que crecen de forma notable en el apoyo a las familias, en el crecimiento a las personas que más vulnerables, más necesitadas, y sobre todo para sacar adelante a los hijos, sacar adelante esas políticas de becas que son importantes para el conjunto de la familia. Hablamos también de medio ambiente de nuestro sector primario. Creció de forma importante, como no podía ser de otra manera, en el anterior presupuesto. Lo hizo porque nos enfrentábamos a una desgracia como fue el gran incendio de Tenerife, pero es que supone casi el 20% del presupuesto del conjunto del Cabildo. Un presupuesto que creció de forma notable en el año pasado, con un 37% respecto al último presupuesto del Gobierno socialista, y consolida ese crecimiento y aún así crece un 7% adicional. Estamos centrados en la recuperación, seguimos centrados, como no puede ser de otra manera, en la recuperación y reforestación de los montes de Tenerife, también en inversiones en los parques, en nuestros espacios naturales protegidos, aquellos que requieren una mayor atención para su preservación, para su conservación, en los programas de educación ambiental y la protección de las medianías. Como saben, estamos con un programa importante en las medianías precisamente para la prevención de incendios y en el fomento del voluntariado ambiental. También a través del compromiso, a través de nuestras oficinas de transición energética. Y permítanme, porque hoy va a estar recogido también en los presupuestos de la comunidad autónoma, el desarrollo de la competencia plena en materia de Parque Nacional del Teide. Una transferencia definitiva, ya no delegación, en la transferencia de las competencias en materia de la gestión integral del Teide, que va a suponer un antes y después respecto a la vigilancia e inversión y la protección del Parque Nacional del Teide y las decisiones que se puedan tomar en el marco del ámbito ya no de una delegación, sino de una transferencia. Respecto a residuos, vemos que hay un crecimiento también importante, un crecimiento para políticas de nuevas infraestructuras en el tratamiento de residuos con autoconsumo de energético limpio, también en una nueva planta de bioestabilizado de residuos orgánicos en la planta en el PIRS, también 8 nuevos puntos limpios y mejoras de los existentes, como ustedes han ido conociendo a lo largo de los consejos de gobierno, y inversiones muy importantes de investigación y desarrollo vinculados a la recuperación y a la valorización de los residuos. Estamos hablando de un crecimiento de un 7% respecto al presupuesto del año pasado, del 2024, pero es que si miramos el presupuesto de 2023 que dejó el gobierno socialista, es un crecimiento de un 34%. Y decirles que seguimos con una política importante respecto al crecimiento de nuestras brigadas forestales, protección civil, bomberos voluntarios. Vamos a incorporar en el Secopin los puestos de espejo precisamente para poder atender desgracias o catástrofes como las que estamos viviendo en Valencia y poder tener la prevención adecuada. Y también varios parques de bomberos. Me gustaría destacar en este caso la instalación de un nuevo proyecto del nuevo parque de bomberos de Enguía de Isora para dar una respuesta
más rápida en la zona sur. Hay un crecimiento de un 15% respecto al año 2023 y una, bueno, pues sobre todo consolidación del presupuesto anterior. Y para terminar y darle paso al vicepresidente, sí hay un incremento importante en una política que ha sido destacada por este cabildo, por este gobierno, como era darle seguridad hídrica a la isla. Hay un incremento del 5% respecto al presupuesto anterior, de un 16% si miramos el presupuesto de 2023, y proyectos que son estratégicos como es el desarrollo del corredor de abastecimiento urbano de agua en el norte y en el sur de Tenerife, la potenciación de las capacidades de depuración y desalinización de riego con la ampliación de la EDAR de Santa Cruz, la EDAR de Buenos Aires, para que nos va a permitir tratar más de hasta 30.000 metros cúbicos de agua al día, y una gestión, en definitiva, de esa lucha contra la sequía por el derivado del cambio climático, una lucha contra la sequía que redunda sobre todo en una mejora del campo. Ese campo, presidenta, tan necesitada de agua como ha quedado claro en un contexto de crisis hídrica, con una declaración de emergencia ya decretada y evidentemente donde, junto a las actuaciones que ya se están desplegando, requiere también de un impulso a algo tan esencial como las infraestructuras. En este caso, las infraestructuras que vienen a modernizar la red de regadíos de la isla. Una potente inversión de más de 20 millones de euros lo va a ser posible a través del impulso de este presupuesto. Pero no nos quedamos ahí, porque somos conscientes de que el agua hay que garantizarla para el campo en cantidad y sobre todo en continuidad y calidad. De ahí que sean muchas las actuaciones que se van encaminando en el presupuesto del área del sector primario y bienestar animal para esa finalidad, donde también cuenta algo importante, la continuidad, pero del propio sector. Las políticas de impulso al relevo generacional son estratégicas y también están presentes en las partidas del área en este presupuesto, junto también a un impulso a la promoción y mejora del producto local, ese producto kilómetro cero que no solamente es importante para garantizar la singularidad y riqueza de nuestros cultivos, sino también para apoyar a esos productores que, como decíamos al comienzo de la intervención, han estado tan castigados por las circunstancias, pero también del que bebe el sector turístico y particularmente la gastronomía, para hacer de este caso, el de Tenerife, un caso de éxito reconocido, con importantes inversiones en innovación, como la que comete Valtem para también descarbonizar y digitalizar toda su amplia red de instalaciones. En definitiva, apoyamos al sector de diferentes maneras, pero no renunciamos a hacerlo de la forma convencional, donde siempre se ha manifestado el impulso del producto local, que es en el ámbito de los mercados locales de abastecimiento, con impulso a importantes infraestructuras en ese ámbito. Y, por supuesto, también quiero hacer mención a algo que está en el rótulo, pero también en el impulso político de este Gobierno, que es el bienestar animal, con un proyecto estratégico que impulsa la Dirección Insular del mismo nombre para dar lugar, por fin, a una red insular de albergues y a un gran centro que haga las funciones que necesita la isla de Tenerife. Dinamizar, por tanto, el área del sector primario es apoyar economía, como también lo es hacer de la economía un elemento sostenible. Particularmente hacer sostenible su principal actividad económica, la turística, que de la mano de la cultura, del ocio y del deporte, de la innovación, va haciéndose camino como un gran polo de atracción, de actividad, de interés y, por supuesto, también de inversión en destino. Por tanto, nos volcamos de nuevo con políticas como esta a través de una inversión que refleja en torno al 17% del presupuesto y que, canalizada en diferentes áreas, va a permitir que Tenerife siga revitalizada, que siga siendo ese foco de atención global, como lo fue este año con grandes eventos musicales como el concierto de Ed Sheeran, que lo está haciendo con grandes eventos deportivos. Tenemos a la vuelta de la esquina a la selección nacional masculina, tendremos eventos también revolucionarios como la Kings League, hemos consolidado la TLP y seguiremos haciendo referencias a nivel internacional por tener en Tenerife la posibilidad de desarrollar los mejores eventos, los más demandados, porque también los merecen nuestros vecinos y vecinas. Pero hablaba de economía, hablaba de turismo, y ese turismo, para que siga siendo nuestro principal factor de generación de empleo y de riqueza, tiene que ser sostenible en todas sus vertientes. Y, por tanto, nos empeñamos en que la política de impulso al sector turístico haga que ese concepto tan manido, pero tan necesario, el de la sostenibilidad, se aterrice en esas tres vertientes, en la económica, en la social y en la ambiental. No es casualidad que posicionemos el destino Tenerife como un destino de referencia en la cultura, en la gastronomía. Tenemos a la vuelta de la esquina también, en unos meses, la gran gala de los premios Repsol.
Estamos teniendo protagonismo internacional con nuestros convenios con el Basque Culinary Center. Estamos, en definitiva, dando visibilidad a ese sector de la gastronomía que, a su vez, combina con el sector primario y nos hace ser diferentes y diversos. Y diversa, efectivamente, tiene que ser también la economía de nuestras empresas, atrayendo inversión de fuera y saliendo al exterior y, por tanto, provocando que se den en Tenerife acontecimientos como un gran foro de empresas iberoamericanas en el próximo ejercicio. En definitiva, combinando políticas que van a hacer llegar a la economía real los recursos públicos del presupuesto de este Cabildo, como ya lo ha venido haciendo en este ejercicio 2024 con esa nueva política de impulso al sector industrial que se ha visto recogida en la regeneración, en la puesta al día de las principales áreas de producción económica de la industria, los polígonos de la isla, particularmente con una tarea pendiente que era generar una actuación concreta en el polígono de Güímar, el más amplio de la isla, con la generación de una entidad de conservación que permita organizar y dirigir mejor su gestión. Pero no nos quedamos ahí, ponemos al día también las grandes infraestructuras donde se apoya una parte importantísima de la actividad, por ejemplo, en el sector comercial y en el artesanal, como es el recinto ferial de Tenerife, poniéndolo al día, que también coincide con la próxima efeméride de su 30 aniversario el próximo 2026. El apoyo al comercio se ha visibilizado ya en diferentes políticas de impulso, de estabilidad, de digitalización y modernización, pero también generando una gran red gerencial que permite que, desde el punto de vista ya de promoción y de gestión, con profesionales al mando, nuestras zonas comerciales abiertas sean pujantes e impulsen también actividad económica y empleo en ese sector. Y, en definitiva, no podemos tener este maridaje completo si no impulsamos y apuntalamos las políticas culturales. Y la cultura va a tener también un papel estrella en este presupuesto con proyectos singulares, en este caso la generación de un distrito de las artes en Tenerife, donde se unirán diferentes disciplinas para con ello también visibilizar el compromiso de Tenerife con sus artistas, con sus creadores, con sus promotores, como también con el resto de infraestructuras que a lo largo y ancho de la isla se dibujan en el Plan Insular de Infraestructuras Culturales con una aportación de 7 millones de euros. El impulso al sector audiovisual da grandes resultados desde el punto de vista cultural e industrial. Estamos también contribuyendo con ese impulso a la diversificación de la economía. Tenemos festivales de referencia ya en la isla y seguiremos impulsando nuevos que tienen que ver con la producción audiovisual. Pero, sobre todo, nos hemos comprometido con algo muy claro desde el comienzo de este mandato, que era democratizar la cultura, hacerla plenamente accesible a todos los ciudadanos de la isla. Y lo estamos consiguiendo con las políticas que se impulsan desde el área de cultura, que además están permitiendo que elementos que son auténticos estandartes de nuestra forma de hacer cultura, como la Orquesta Sinfónica de Tenerife o la ópera, sean accesibles para todos, para los que tienen y para los que tienen menos. Con lo cual, esa política va a seguir siendo especial protagonista, Presidenta, de los próximos meses en la ejecución del presupuesto. Y el deporte, tan necesario para vertebrar la sociedad, para implicar a todos, con independencia de la edad, va a sufrir también un impulso en este presupuesto, pero con un especial énfasis a la actividad física, a promover que se haga deporte en la isla sin necesidad de estar federado o de hacerlo en el marco de un club privado. El deporte particularmente enfocado a los más jóvenes, que aporta valores, que aporta además también compañerismo y que permite que desde jóvenes los chicos puedan ya dotarse de herramientas con el apoyo del Cabildo para poder impulsar también, ¿por qué no?, una buena carrera deportiva profesional dentro o fuera de la isla. 12 millones para infraestructuras deportivas, que serán aquellas en las que se asienten también esa actuación municipal para el fomento del deporte, pero sin olvidarnos de que tenemos también que reivindicar proyectos que se perdieron en el pasado y que se han recuperado con total decisión, como el CIDEMAT aquí en Santa Cruz de Tenerife, o como la ya también excesivamente manida, pero necesaria, reforma del Estadio Elidoro Rodríguez López, que nadie quiso acometer en el pasado mandato y que ahora, por compromiso con el tinerfeñismo, con el Tenerife, con independencia del momento deportivo, vamos a acometer, porque la isla y el tinerfeñismo lo necesitan. Y por último, ya, Presidenta, el apoyo tiene que manifestarse en la práctica del deporte libre, como decíamos antes, pero también, por supuesto, el apoyo a nuestros clubes y entidades. Por tanto, se duplican los fondos que se destinan al deporte base, al deporte de cantera, y se consolidan, entre otras cosas, la recuperación del apoyo en los términos que merecen a nuestro deporte vernáculo por excelencia, a la lucha canaria.
El vicepresidente ha hablado sobre todo de la democratización de la cultura, del deporte, de las políticas que van destinadas a la recuperación y a la diversificación de la economía. Y sin lugar a dudas, si hay algo que ha caracterizado a este Cabildo ha sido su apuesta por la tecnología, por la diversificación económica, apostando por la investigación, el desarrollo en una alianza estratégica con la Universidad de La Laguna. Pues bien, vamos a iniciar la ampliación del Instituto Tecnológico de Biomedicina junto con la Universidad de La Laguna para potenciar la creación de más y spin-off en materia biomedicina. Saben que tenemos a través del Parque Científico Tecnológico, tenemos el IACTEC, tenemos el Nanotec. Pues bien, este va a ser también un gran centro de investigación biomédica en la isla de Tenerife que va a servir de referente. También el apoyo a los doctorandos. Son importantes las infraestructuras, pero sobre todo es importante el talento, poderlo retener en la isla de Tenerife. Son centros de referencia y el apoyo a través de becas específicas y de programas específicos a través de campañas y de campus universitarios, tanto aquellos que están haciendo sus proyectos de doctorado como los proyectos de máster, que se integren a través de las empresas que se generan y se diversifican en la isla de Tenerife. Me gustaría destacar de las políticas de I+D+I aquellas que nacieron del talento tinerfeño, del talento de nuestra universidad y también del talento de IAC. Como saben, estamos impulsando una constelación de satélites. También tenemos la cámara Drago y el satélite Alicio, y por lo tanto el Cabildo va a trabajar, y estamos trabajando precisamente en la implantación de empresas que fabriquen aquí en la isla de Tenerife esa constelación de satélites y que tengan aquí en la isla de Tenerife el telepuerto para su dirección. Hay otras políticas que superan el ámbito local. Estamos hablando de la plaza, de las obras de rehabilitación de la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria. Hablamos de obras que, aunque se den en algún municipio, son importantes y de cara a cómo transformamos con ese parque inclusivo en la Gallega. También estamos hablando de obras de rehabilitación porque nos importa nuestra identidad, nos importa nuestro patrimonio, como son las líneas de rehabilitación para restauración de bienes con valores patrimoniales, en una línea en la que trabajamos de la mano con los ayuntamientos, con la puesta en marcha de nuevos catálogos para la declaración de proyectos en entornos de bienes de interés cultural y bueno, proyectos que tienen que ver con el Mirador de la Centinela, algunos tan emblemáticos como es la Casa Lola o la Casa Soler en los distintos municipios, en Vilaflor o en San Miguel. Es una área que crece mucho porque hemos querido apostar por la identidad y hemos querido apostar por nuestro patrimonio también cultural. Crece un 64% y lo hace de la mano de esa obra emblemática que es una obra de todo Tenerife, como es la obra de la Basílica de Candelaria. Y terminamos con un área que es transversal, que va a tener también un incremento, lo tuvo ya el año pasado, pero con respecto a este año crece un 13%, que son las políticas de igualdad y diversidad. Es una política que está sentada en el marco del ejercicio de la presidencia y que por lo tanto realiza una política transversal en el conjunto de las políticas que se desarrollan en el Cabildo. Tenemos cuestiones que sí destacan sobre otras, como es el primer simposio para la prevención de la violencia entre adolescentes, la violencia de género entre adolescentes, las acciones que están vinculadas al día del 8 de marzo, al Día Internacional de las Mujeres, también todas las acciones que hemos concertado con los colectivos LGTBIQ+, y por supuesto la línea de subvenciones de los proyectos que tenemos con los ayuntamientos para el impulso y el respeto a la diversidad. En definitiva, vicepresidente, y también a todos los consejeros, nos presentamos hoy ante ustedes con un proyecto que nació hace apenas 15 meses, que hemos visto que ha revolucionado la política social y económica en nuestra isla, que queríamos
por volver a poner en marcha la isla de Tenerife, que este presupuesto es posible presentarlo porque hay un gobierno sólido, un gobierno leal, un gobierno que trabaja hombro con hombro en todas sus áreas de forma transversal y que nos permiten impulsar áreas estratégicas y afrontar desafíos que de otra manera a todas luces hemos visto que son imposibles cuando solo hay ruido y discusiones. Vemos cómo el gobierno de España apenas puede plantearse sacar adelante unos presupuestos para el 2025. En el Cabildo de Tenerife no solamente impulsamos un presupuesto para el 2025, sino un presupuesto que nace con la ambición transformadora de volver a poner a Tenerife en marcha. No nos conformamos, hemos dado un salto cualitativo importantísimo que se traslada a las cifras, fundamentalmente aquellas que dignifican a las personas que viven aquí, que son las políticas de empleo y esa cifra récord de creación de empleo en la isla de Tenerife. Tenerife sigue siendo quien genera la mayor generación de empleo de toda Canarias. El 83% del empleo del último trimestre arrojaba la EPA se generaba en Tenerife, pero como ven, estos son unos presupuestos ambiciosos que nacen para seguir fortaleciendo ese Tenerife que nunca debió perder el impulso y que ahora ya está en marcha. Muchísimas gracias a todos. Y permítanme, para terminar, dar las gracias a Juan Carlos Pérez Frías, al director insular de Hacienda, a todos y cada uno de los directores insulares, consejeros y consejeras. Sin ellos no habría sido posible llegar a este presupuesto, pero sobre todo permítanme que agradezca y felicite por su esfuerzo a los empleados públicos que están en el área de Hacienda y que han hecho un esfuerzo enorme para poder estar hoy aquí y aprobar un presupuesto que entre en vigor el 1 de enero y que produzca efectos transformadores en la sociedad y en la economía de Tenerife. Muchísimas gracias a todos. Gracias, vicepresidente. Muchas gracias. Y sin más, pues quedamos a su disposición. Buenos días. Entiendo que el pacto va bien, ¿verdad? Va muy bien. Va bien. Habla usted de transformar, de impulsar, reactivar la isla de Tenerife. Ahora mi compañera le preguntará por algo que parece ser no ha mencionado, pero sobre todo el plan de vivienda del Cabildo. ¿Se va a adquirir terreno o son terrenos cedidos municipales? ¿Se va a hacer promociones propias del Cabildo? Y centros sociosanitarios, presidenta o vicepresidente, que tan demandados están con tantos vecinos de esta isla de Tenerife con el alta médica y viviendo en hospitales. Pues bien, con respecto a la primera de las cuestiones, al apartado de vivienda, se continúa con las políticas que ya se iniciaron en este ejercicio, de las que ya hemos ido dando cuenta sucesivamente. Los planes Activa Vivienda, que han supuesto la recuperación de inmuebles que no estaban en el mercado, bien porque no tenían las condiciones adecuadas desde el punto de vista técnico, bien porque no estaban aún construidos, financiando esas actuaciones de recuperación para su puesta en el mercado. El otro plan, el gemelo este, es el Activa Suelo, con el cual financiamos la adquisición de suelo que estuviera apto para ser edificable, bien fuera propiedad de los ayuntamientos para su urbanización, bien fuera propiedad de terceros para su adquisición y luego dedicarlos a esas tareas de urbanización y promoción de vivienda, siempre con la nota común de que tiene que destinarse a alquiler social. Pero es que ahora añadimos nuevas herramientas que también vendrán de las competencias que nuevamente se delegarán en este Cabildo y, como decía antes, también de forma inédita. Ya hemos dicho 3 veces de forma inédita a lo largo de esta rueda de prensa y algo tiene que ver con esta filosofía del nuevo Gobierno, y es que efectivamente podremos también desarrollar en este próximo presupuesto la ejecución de vivienda que viene de la mano de un nuevo acuerdo con el ICABI, sin renunciar a que en el ejercicio de las competencias que puedan venir atribuidas a los cabildos en virtud de la aprobación del Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda promulgado el pasado mes de febrero, tengamos también margen para incrementar esas promociones. Pero será el primer cabildo que asuma la responsabilidad adicional de promover y ejecutar vivienda pública.
Si me permite, en materia de dependencia, hoy firmábamos ese nuevo convenio con el Gobierno de Canarias, más de 400 nuevas plazas, en total en Tenerife 8.100 plazas, precisamente para dar respuesta a las personas más vulnerables, a las personas dependientes, con una especial atención a las personas mayores, a las personas con alta médica. Hoy respondíamos precisamente a esa pregunta. Y permítame, vicepresidente, es que el área social precisamente es la que más, en términos porcentuales y además en términos absolutos, la que más crece. Este es un presupuesto con una carga de inversión muy importante para seguir impulsando la economía de Tenerife, pero sobre todo es un presupuesto social. Muy social, lo decíamos antes, solamente el área de acción social maneja un presupuesto de más de 300 millones de euros. Estamos hablando de la dotación de mayor cuantía histórica, pero con la diferencia, también por poner el matiz, de que se ha pensado la inversión desde el punto de vista también cualitativo, porque la revolución social pasaba no solamente por incrementar el número de recursos, cuestión imprescindible, sino en la forma de abordar el trato, el servicio a las personas. Y la especialización está siendo el camino con la cual la cartera de servicios amplia que ya presta el IAS y en general el área de acción social se va a ver recualificada gracias a esta nueva inyección del presupuesto público del Cabildo. Buenos días. A mí me gustaría preguntar, porque dentro del área de turismo no se menciona nada con respecto a la ecotasa, que desde luego es una de las políticas más fuertes en este área que se han llevado a cabo a lo largo de este año. No sé en qué punto se encuentra, si se contemplan o no en estos presupuestos. En este caso no se contempla lógicamente en el área de turismo porque es una herramienta tributaria y por tanto corresponde más al área de Hacienda, al área económica del Cabildo. Primero, la configuración de la ordenanza y luego ya pues lo necesario para su entrada en vigor. No forma parte de las partidas del área de turismo de esa manera. Claro, es que la ecotasa precisamente va destinada con carácter finalista a proteger, a conservar y a preservar el espacio natural donde se cobra la ecotasa. Lo hemos puesto en marcha en el Barranco de Masca y la voluntad es seguirlo poniendo en marcha, como decimos, dando un paso. Creo que es muy importante, que es hacernos con las transferencias del Parque Nacional del Teide, lo que nos va a permitir tomar decisiones de gestión, desde luego de vigilancia y de mayor dotación de efectivos en el Parque Nacional del Teide. Por lo tanto, una transformación y una revolución en la que ha participado mi compañero y nuestro vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, y que hoy además está recogido en la ley de bases, en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma. Nosotros tenemos esa política también incluida. Sí, tenía dos preguntas. Una tiene que ver con lo que usted acaba de decir, que es las competencias, transferencias o delegadas en el Parque Nacional del Teide. Me gustaría saber qué significa lo que comentó con respecto al Gobierno de Canarias y a esas competencias. Y por otro lado, si me explicaran cuál es el proceso que tiene que seguir este presupuesto a partir de ahora. ¿Cuál es el camino administrativo que tiene que seguir? Muy rápidamente, porque yo creo que podremos hacer un monográfico de cuando ya se tenga el proceso de transferencias. Como ustedes saben, en el caso de los parques nacionales había una heterogeneidad, vamos a llamarlo así. En el caso de Tenerife nosotros teníamos las competencias delegadas que no transferidas. Con la aprobación de la ley de presupuesto de la comunidad autónoma vamos a tener la competencia transferida, de manera que nos permite tomar más decisiones respecto al personal, por poner un ejemplo que nos estaba suponiendo un déficit importante a la hora de poder afianzar el personal que se incorporaba al Parque Nacional del Teide, puesto que no era personal del propio Cabildo. Ahora sí va a estar integrado, de manera que vamos a poderlo dotar mejor y tomar decisiones con respecto al Parque Nacional del Teide. Hasta ahora eran unas competencias delegadas. Por supuesto va a seguir funcionando el patronato, va a seguir todo con el mismo sistema, pero sí es verdad que ahora con muchísima más capacidad por parte del propio Cabildo Insular de Tenerife. Y respecto al proceso, le voy a dar la palabra a Juan Carlos Pérez Frías, pero bueno, el proceso normal se aprueba hoy, en el día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, pasa para el plazo de alegaciones, pero la idea es poderlo terminar, que el plazo de alegaciones más el proceso, como saben, en el pleno de noviembre será un pleno monográfico dedicado a los presupuestos, sale a exposición pública y después de esa exposición pública
plazo de alegaciones, se contestan y la entrada en vigor con el tiempo suficiente para que tenerlo ya con los primeros días de enero, pues poderlo tener para su ejecución. No sé si Juan Carlos quiere dar el detalle del procedimiento. En el procedimiento normal de la aprobación de unos presupuestos, pero con 2 meses de antelación con respecto a cómo se hacía antes. Exacto, la diferencia bien consiste en que históricamente el presupuesto venía entrando en vigor ya entrado el mes de febrero y ya desde el principio de la legislatura, al haber adelantado durante un mes el proceso de elaboración, se aprueba en pleno finales del mes de noviembre y entraría en vigor los primeros días de enero. Efectivamente. Referente al modelo turístico, vicepresidente, usted como presidente de Turismo de Tenerife, y con las manifestaciones últimas que han habido, ¿se está pensando en ir dando giros para hacer un Tenerife diferente, para acercar otros modelos turísticos más sostenibles, más equilibrados, justamente en este FITUR del 2025 y porcentaje del presupuesto de este año 24 que lleva ejecutado? Respecto a la primera de las cuestiones, como hemos dicho reiteradamente, respetamos cualquier manifestación que se realice, pero particularmente aquellas que se hacen de forma pacífica y normal, no tanto en la forma que se produjo el último scratch que vimos en la playa de Troya hace unos días. Pero, efectivamente, a la pregunta concreta, venimos trabajando ya hace tiempo en la actualización del modelo, un modelo que efectivamente, como también intenté decir antes rápidamente, o es sostenible o no puede ser. No puede ser de otra manera, porque efectivamente para diversificar la riqueza que genera y hacerla llegar de forma transversal a la población, tiene que participar de todos los ámbitos de la isla. Participar de los espacios naturales, donde necesitamos una mejor gestión, de ahí las ideas de instrumentos nuevos como la tasa en los espacios naturales protegidos, de tener planes de movilidad sostenible en esos ámbitos correctos para hacer que no sea una cuestión invasiva, sino que el impacto sea perfectamente encajable, el de las visitas turísticas, como también lo está haciendo el de reposicionar en la promoción el destino, para que compitan aquellos mercados tradicionales, no dependiendo tanto del número como sí de la calidad del perfil del visitante. Pero el trabajo es una evolución continua que lleva diferentes hitos y que lleva tiempo para que se vean los resultados prácticos. Es decir, no podemos parar el modelo y que en unos meses pase a ser concebido de otra manera. Tiene que ser fruto de una evolución donde además implicamos también al sector privado, que es el que tiene que también protagonizar junto al impulso de la Administración ese cambio. Desde nuestro presupuesto de este año 2025 ya incorporamos, entre otras cuestiones, un nuevo plan, el Plan Integral de Regeneración de Espacios Turísticos, donde de una forma sostenible e integradora intentamos que la inversión pública transforme determinados espacios que han sido los que han sufrido mayor desgaste por el mayor número de densidad de turistas y que a su vez también coinciden con ámbitos de la costa que necesitan una puesta al día por el exceso de antropización, porque hay que recuperar también zonas verdes y de confort para el tránsito y del que también se benefician no solamente los turistas sino también los residentes en la isla, como también lo hacen del importante número de actuaciones que están incorporadas al programa Tenerife y el Mar, que se desarrolla particularmente fuera de las zonas turísticas y donde también el impulso a la regeneración ambiental de zonas de costa que han sido degradadas por otros motivos está siendo también una realidad con la que se beneficia el conjunto de la isla. Buenos días. Sobre el crédito de 70 millones de euros, quería saber cuáles son las características financieras de la operación y por qué recurren al endeudamiento para cometer la inversión. Sí, es un crédito para la inversión, es un mecanismo que, igual que hicimos el año pasado, me refiero a innovar adelantando casi un mes la presentación de los presupuestos para poderlos tener que fuera efectivo desde el 1 de enero, pues con este crédito para inversión entendemos que vamos a tener una mayor capacidad de gestión del crédito desde las primeras semanas de enero. De lo contrario, de manera que presentamos un presupuesto sin acudir al endeudamiento, porque es una operación que se realiza ahora y que se incorpora al crédito ejecutable del año 2025. Las condiciones, no sé si Juan Carlos quiere contestar, porque la situación es positiva, es buena, y tenemos que tener en cuenta que efectivamente no acudimos al endeudamiento, podríamos acudir. Tenemos que pensar que esta es una comunidad, esta es un cabildo que cumple con todas las reglas fiscales, especialmente la de deuda,
ahora Juan Carlos si quiere entrar en el detalle, pero estamos en un endeudamiento del 19%, pudiendo llegar al 95% o incluso al 110%. Esta operación de crédito es un crédito para la inversión, que lo que hace es inyectar más recursos, recursos que se incorporan al presupuesto y lo hacen además con el presupuesto desde prácticamente el 1 de enero. Juan Carlos. Sí, gracias, Presidenta. Básicamente se trata de una operación que se va a concertar a 7 años a interés variable posiblemente y evidentemente viene a coincidir con todos los anteriores presupuestos siempre se ha destinado una cantidad de endeudamiento para financiar el conjunto del presupuesto. La diferencia es que el presupuesto de este año 25 no la va a tener. Se ha financiado con los mayores ingresos que han llegado a la corporación. Es verdad que en años anteriores este dinero, estos recursos que se han ido utilizando, este año los vamos a tener que adelantar por alguna razón, por ser más eficientes. En el año 2025 vamos a incorporar en el mes de enero, mes de febrero, vamos a tener los recursos incorporados al presupuesto. De haberlos presupuestado, lógicamente habría que esperar a la liquidación del presupuesto, a concertar la operación y hasta el mes de agosto no hubieran podido tener los recursos. Evidentemente, tal y como establece la intervención de esta corporación, hasta que no se concierte la operación, quedan bloqueados los créditos, con lo cual lo que va a permitir es que la operación, en la medida en que, como bien ha dicho la Presidenta, cumplimos todos los parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es una cooperación que está prácticamente saneada. Nuestro endeudamiento está en torno al 19% de nuestros ingresos financieros, y por lo tanto, de nuestros ingresos corrientes, y por lo tanto estamos muy alejados del 75% que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y del 110, que es el umbral máximo que permite la norma. Y por lo tanto, tenemos todo el beneplácito de la intervención de la corporación, vamos a fijar la operación este año y tener los recursos a principios de ejercicio que nos va a permitir seguir siendo más eficientes, como bien ha dicho la Presidenta, al igual que al haber adelantado los presupuestos no entran en vigor en el mes de febrero, sino en el mes de enero, y eso nos permite pues lograr una mejor ejecución, en definitiva, del presupuesto. Es verdad que es una operación innovadora, pero lo que queríamos es que la maquinaria ya estaba en marcha. De haber incluido el endeudamiento dentro del presupuesto suponía, como ya ha explicado el director insular, no obtener los créditos disponibles hasta mediados de año y, por lo tanto, lastrar la ejecución presupuestaria. Y, como hemos visto, pues creemos que merecía hacer importante innovación que se incorpora al presupuesto y tendremos esos créditos destinados fundamentalmente no, es un crédito a la inversión destinado en su totalidad, esos 70 millones, a la inversión y no para financiar el presupuesto. Se queda fuera, pero al mismo tiempo se integra. Sobre el conjunto de la inversión, porque la presentación ha sido bastante densa, no sé si podrían fijar las 3 o 4 inversiones estratégicas desde el punto de vista de la perspectiva del grupo de gobierno, y en el caso concreto del Heliodoro, ¿cuánto dinero se va a destinar el próximo año? Gracias. Al Heliodoro en concreto, y empezó por la última parte, Presidenta, se complementa lo que ya se ha venido destinando en este ejercicio. La cuantía que se refleja en este proyecto de presupuestos es de unos 2 millones de euros adicionales a los que ya se han ido destinando a lo largo de este 2024 y que han propiciado ya que, entre otras cosas, haya parte de las actuaciones que están licitadas. Y yo destacaría fundamentalmente aquellas inversiones que están destinadas a las personas. Crece la inversión también en el ámbito social y esta es de las inversiones importantes. También, si me preguntas, hay una inversión importante en la Plaza de la Patrona. Son inversiones que destacan por sí mismas, pero yo creo que las más importantes son aquellas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables. Y a mí, si me permite, Presidenta, hago la formulación de la respuesta desde otro ángulo. También son importantes aquellas que salen del presupuesto porque ven la luz, porque se culminan. Y en este caso me refiero a el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife, radicado en el Puerto de la Cruz, que ya no está dentro de las partidas de presupuestos como los de los últimos años, porque ya ha finalizado la obra civil, ya se licita el equipamiento y en el próximo año será ya puesta a disposición de todos los usuarios que lo llevan demandando tiempo. Y también otra emblemática en el mismo municipio, como es el Hotel Taoro, que también ha sido objeto de dotación económica en los últimos años con partidas importantes que ya salen del presupuesto porque tiene previsto ver ya el Hotel La Luz en la apertura también al comienzo de este próximo ejercicio 2025. Todas las partidas del presupuesto suben, me parece, menos cooperación municipal y turismo, que creo que he visto que bajan. ¿Cuál es la razón?
En la de turismo, con la aplicación de las inversiones de préstamo, se mantiene un crecimiento que supera el 11%. Estamos hablando... A ver, hay un efecto Taoro que también es importante. Hay que descontado el efecto Taoro, porque si no, realmente no serían cuantías homologables, no se crea una nueva partida dentro de turismo. Por eso hablo de la Plaza de la Patrona, porque a veces estará esa gran inversión en turismo, en otras ocasiones estará, en este caso, en patrimonio, pero lo cierto es que en el caso de turismo no disminuye, todo lo contrario, turismo sube su presupuesto. Lo que son las políticas turísticas, tanto de inversión en infraestructuras como de promoción, suben rondando el 12% con respecto al presupuesto pasado. Y la otra cuestión era cooperación municipal. La cooperación municipal, en este caso, evidencia, desde el punto de vista nominal, un descenso en las partidas porque se reajusta el contenido de los planes insulares de cooperación, que a lo largo de estos últimos ejercicio y medio, han sufrido reajustes que, con los mayores ingresos también que ha recibido el área, han permitido adelantar o transferir a algunos municipios la ejecución de algunas de las actuaciones. Lo que hace justamente este área es, además, volcar los recursos en la prioridad principalísima, si se me permite el término, que tienen hoy en día los tinerfeños y tinerfeñas, que es la vivienda. Y, por tanto, el crecimiento exponencial que sufre, en este caso, el área de vivienda, de, como decíamos antes, en torno al 60%, tiene que ver con inclinar también las prioridades a la generación de esos recursos a la mayor celeridad posible. Somos conscientes que es una rueda de prensa muy densa. Vamos a ir desgranándola también por políticas y daremos ruedas de prensa de manera que cada uno de los consejeros podrán detallar cada una de sus políticas y el detalle de sus propios presupuestos. Hola, buenos días. Yo simplemente por esa caída también porcentual de la inversión, también quería saber si nos podrían informar, simplemente por saber la cuestión del fondo de contingencia, porque ha caído tanto, un 80% creo. Sí. Y también quería saber si nos podrían informar sobre las inversiones en cuestión de saneamiento, ya que he visto que en el área de aguas no se informa nada, pero que es una cuestión importante para la isla. No sé si nos podrían abordar cuánto dinero tiene prestado. Juan Carlos, sí. Sí, el fondo de contingencia, como saben, no es más que una previsión que establece la ley de estabilidad, que nosotros veníamos destinando estos últimos ejercicios a atender los crecimientos de los salarios de los trabajadores. Este año, por desgracia, el Estado, en la medida en que no ha aprobado los presupuestos, ni siquiera ha finalizado los últimos acuerdos y no tenemos una orientación de cuánto va a ser la subida salarial para 2025. Hemos puesto una pequeña cantidad que de alguna manera pues contemple el requerimiento de la ley, pero estamos a la espera un poco de que se pronuncie el Estado pero como no tiene una finalidad concreta, es como una reserva que se establece, hemos dotado esa cantidad. El año anterior era superior porque sí que teníamos un crecimiento del 2,5%, pero este año que no tenemos, finalizaron los acuerdos y jurídicamente no hay, ni políticamente hay acuerdos con los trabajadores, con los sindicatos para una subida salarial para el año. Están empezando las negociaciones ahora. ¿Se está refiriendo al Estado? Sí. En el caso del Cabildo sí hemos concluido las negociaciones y de hecho han sido muy favorables y por eso el capítulo 1 crece de forma notable en la parte que corresponde a la carrera profesional, lo hemos explicado y bueno, cuando demos el detalle en la rueda de prensa que podrá dar José Miguel Ruano contará el detalle de esos avances. Pero efectivamente el fondo de contingencia hay que dotarlo con una pequeña cantidad para una previsión ante una contingencia. El año pasado se contemplan ahí el crecimiento que a través de los acuerdos del Estado, del Gobierno de España con los sindicatos, pues se reflejan en el crecimiento de los salarios de los empleados públicos. Bueno, queda abierta la partida para esa negociación. En cuanto el Estado lo tenga disponible, tenemos abierta la partida presupuestaria. Y por otro lado, pues en materia de agua, efectivamente, el Consejo Insular de Agua, estamos hablando del presupuesto del Cabildo, pero el Consejo Insular de Agua, más las partidas presupuestarias que tiene Blanca en su área, son muy importantes. Sí, vamos a ver, aparte de continuar con los más de 200 millones de euros que se están ejecutando en este momento en saneamiento, en el próximo año tenemos previsto la licitación de la ampliación del sistema comarcal del Valle del Orotava y el de la Isla Baja.
Estamos hablando que estamos pendientes de negociar con Aquaes el terminar el último sistema comarcal que nos falta, que es el de San Juan de la Rambla y tal, que ya lo hemos puesto sobre la mesa y que esperemos lo podamos negociar a lo largo del año que viene, porque el proyecto se estaba terminando en este momento para culminar todos los sistemas comarcales de saneamiento, al margen de que hay muchísima inversión también de apoyo a los municipios, tanto desde cooperación como desde el Servicio Público de Agua, para conexiones hay en torno a los 6 millones de euros, para conexiones individuales a los alcantarillados, que están también previstas ya y que están caminando. Yo en la rueda de prensa destacaba probablemente una de las más importantes, y es la potenciación de la EDAR de Buenos Aires en Santa Cruz. Como saben, es una inversión importante, muy potente, que nos va a permitir tener tanto depuradora como desaladora, desalinizadora para ponerla a disposición. Sí, en cuanto a movilidad, quería preguntar, está apuntada aquí la resolución del concurso de ideas del Tren del Norte. ¿Se espera entonces sacar el concurso y resolverlo o solo sacarlo? Y no veo mencionado nada del Tren del Sur, eso... No, está mucho más avanzado el Tren del Sur. Hemos querido destacar en una rueda de prensa con tanto detalle, pero sí es verdad que las bases, ya hay un borrador de bases para ese concurso de ideas para el norte. Y en el caso del sur, como saben, ya se ha salido lo que se refiere, todo lo que tiene que ver con la evaluación ambiental, y en una primera fase que iría desde San Isidro hasta Costa de Eje. De hecho, ya estamos trabajando en la llegada en la avenida Chayofita, pues ya está contemplado en el proyecto que estamos redactando, el soterramiento de la vía de Chayofita, pues en la llegada del Tren del Sur, con lo cual se sigue avanzando, incluso va más avanzado. Indudablemente estas partidas están dentro de Metropolitano. No, es tarde, se acabó. No querían. Nada, o es la voz, mira. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenos días, señora presidenta. Yo le quería hacer una pregunta de extrema actualidad acerca de Lomo Negro, la urbanización que se encuentra al lado del Fraile. Quería saber cuál es la valoración que hace de este asunto, ya que ahora mismo se está manifestando por fuera de este edificio, y si se va a reunir con los afectados. Ya por última pregunta, en cuanto a las soluciones, si cree que los vecinos podrán salvar su casa. Muchas gracias. Es un tema eminentemente local, la verdad que es una situación complicada y bueno, pues seguimos la actualidad, pero no sé si el vicepresidente en materia de vivienda, es un tema meramente local y la verdad que la situación entraña una enorme complejidad. Por lo poco que sabemos, lo poco que podemos decirle no... La situación deviene de un problema de incumplimiento de la ordenación urbanística, con lo cual no son competencias directas del Cabildo, y en este caso nosotros siempre estamos dar una solución. Abiertos a escuchar a cualquiera, como hemos demostrado abiertamente. En este caso no habría inconveniente por esa parte, pero en el ámbito del Cabildo lamentablemente parece que no van a estar residenciadas las posibles soluciones. Muy bien. Esta rueda de prensa es tan densa porque además se maneja muy bien, sobre todo usted con los números. Presidenta, siempre le pregunto por la actualidad nacional. Hoy hay unas manifestaciones del ministro Torres donde invita nuevamente al Partido Popular a sentarse alrededor de una mesa para buscar una solución y la reforma de este artículo 35. ¿Espera usted que al final se llegue a un acuerdo y atiendan y entiendan a esta comunidad? Yo diría que todos los canarios estamos esperando una respuesta del Gobierno de España y del ministro Torres. Muchas gracias. Y yo le podría decir otras cosas, ya que no me ha aludido a mí, pero me tomo la licencia. Sí. Nos gustaría también escucharle otras respuestas que también tienen que ver con números, que son los que se han destinado a contrataciones que tienen que ver con algo que también está de mucha actualidad, lamentablemente, y que también preocupa mucho a los canarios. Bueno, pues sabemos que es densa, pero seguiremos desgranando el presupuesto y le damos las gracias por seguirla. Muchísimas gracias. Contrataciones de las galas de Navidad y fin de año en el teléfono que se van a encontrar al dorso.